Por conectarse y estar con nosotros en esta edición de Basanomics Digital. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico. Pero nuestro querido país ha sabido superar muchísimas adversidades a lo largo de toda su historia. Estoy seguro que con el apoyo de todos vamos a salir adelante. Poné de tu parte, quédate en tu casa. Muy buenas tardes. Para nosotros es realmente un orgullo poder hacer esta versión digital del Basanomics. Estos últimos días, semanas han sido de mucha tensión. Las familias paraguayas están muy afligidas y lo que queremos hacer desde este espacio es poder compartir con ustedes una visión de este espacio Basanomics con un fundamento técnico, con mucha objetividad de qué es lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas y qué es lo que creemos que puede pasar en estos momentos que son de mucha incertidumbre. Obviamente no puedo no hacer un comentario como siempre lo hacemos en Basanomics con Carlos y mantener nuestra rivalidad deportiva. Obviamente una de las actividades que se ha mantenido también al margen y que sigue suspendido es el fútbol. Así que mientras dure esto va a seguir habiendo en el fútbol paraguayo un tetracampeón. Gracias, Santiago. Yo me pongo contento porque Cerro Porteño ya hace muchas semanas que nos está perdiendo, así que tengo que reconocer la realidad, la dura realidad. Pero bueno, vamos a la presentación. Una presentación un poco que trata de ver cómo está la economía a nivel mundial, cómo está la economía a nivel local y qué podemos esperar. Principalmente qué podemos hacer a nivel de políticas. Y empecemos esta presentación que la hemos denominado 1929. ¿Por qué 1929? Algunos de ustedes recordarán que la gran crisis que se ha vivido casi que 100 años atrás, en 1929, fue la peor en la historia que se tiene récord. La crisis del 2008-2009 es la más reciente y probablemente sea la que más estamos recordando. Pero en comparación con la del 29 ha sido una crisis menor. Por eso a una se llama la Gran Recesión, a la otra la Gran Depresión. El Fondo Monetario hoy quita su informe en donde a la actual coyuntura le llama como el gran confinamiento, en el sentido de que este confinamiento sanitario que tenemos va a tener un impacto muy grande en la economía a nivel mundial. ¿Cuán fuerte va a ser? Creo que hay una cierta coordinación de pensamiento de toda la gente que va a ser peor que el 2008-2009 y que probablemente se estaría acercando en sus efectos a lo que ha sido la gran crisis de 1929. Pero si bien las perspectivas son muy malas, como para decir de que esto es una repetición de 1929, me gustaría recordar un poco lo que decía Mahatma Gandhi en esta coyuntura. Ante las injusticias y adversidades de la vida, calma, porque lo peor que podemos hacer en este momento es entrar en pánico, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de la economía. Tenemos que mantener calma y hacer prevalecer la racionalidad por encima de la emocionalidad. Veamos entonces los diferentes tópicos. El primero que vamos a hablar es sobre el nuevo choque. El coronavirus, que ha sido un nuevo choque a una economía mundial que se iba recuperando apenas de lo que han sido las tensiones comerciales de todo el año 2019. Un año 2019 que terminaba en plena desaceleración si comparado con años anteriores, 2018-2017. Y se esperaba que este 2020 iba a ser un año mucho mejor que el anterior. Lo mismo ocurría con la economía paraguaya. Pero vino este nuevo choque externo que ha descarriado totalmente cualquier pronóstico que teníamos hasta recientemente. Una pandemia, declarada pandemia, que ha llevado a más de 1 millón de casos reportados de contagio y que ha afectado a la mayor parte de los países del mundo. ¿Y qué característica tiene esto? Es un nuevo virus de origen desconocido, altamente contagioso. Como es nuevo, no tiene vacunas ni tampoco medicinas, o sea, no hay tratamiento. Ha demostrado ser rápidamente mortal, o sea, el que entra, digamos, el que tiene contagio rápidamente puede deteriorarse en su salud y terminar muriendo.
y además estamos ante un mundo globalizado, mucho más globalizado de lo que era, por ejemplo, 2002-2003, cuando fue la última gran epidemia parecida, que fue la del SARS. Ahora estamos mucho más interconectados, y por eso fue que en apenas 2 meses teníamos un virus que se había originado supuestamente en China, ya lo teníamos acá en Paraguay. Y además de todo tenemos un exceso de información o desinformación. Las redes sociales explotaron con respecto a informaciones muchas veces correctas, muchas veces incorrectas, de lo que es esta pandemia. Y todo eso ha llevado a algo que podemos resumir en 2 palabras: elevada incertidumbre. Y la elevada incertidumbre es muy mala, tanto desde el punto de vista del consumo como desde el punto de vista de la inversión. Veamos en este gráfico lo que es el elevado grado de incertidumbre desde el punto de vista sanitario. Es un índice que se construye viendo básicamente cuán cerca está la palabra pandemia cerca de incerteza o incertidumbre. Y es un indicador que es muy relevante. Ustedes pueden ver lo que ha sido el pico que ha tenido en el 2002-2003 y que no es nada en comparación con el pico que se tiene actualmente con la pandemia del coronavirus. Existe una gran incerteza a nivel sanitario. Lógicamente, de tal manera atenuar los efectos sanitarios, los médicos nos han recomendado realizar una cuarentena en el cual la mayor parte de la población queda contenida dentro de su domicilio, sin mucho movimiento y por tanto sin mucho consumo, sin mucha inversión, sin muchas actividades productivas. Este es un gráfico que nos muestra el trade-off o la retroalimentación que existe entre el aspecto sanitario y el aspecto económico. De tal manera evitar que el contagio sea muy rápido y termine colapsando los servicios sanitarios, se necesita aplanar la curva y para eso se necesita la gente en su casa. Pero tener a la gente en su casa termina afectando el funcionamiento de la economía. Y cuanto más exitosos seamos desde el punto de vista sanitario y lleguemos a aplanar la curva, eso directamente afecta el grado de recesión económica que enfrentan los países. Esto es algo que no hay que negarse, esto es algo que es una realidad y esto es algo que tenemos que saber cómo enfrentar, cómo distribuir los costos desde el punto de vista sanitario y económico. En mi pensamiento, y creo que el de Santiago también, el principal peso en estos momentos es darle todo el peso a la cuestión sanitaria, aunque nos cueste desde el punto de vista económico. Veamos ahora el impacto global. Tenemos algunos indicadores, esto es muy reciente, los únicos indicadores son indicadores de corto plazo. Y acá podemos empezar a hablar del impacto en la economía china, la segunda más grande a nivel global. Y se puede ver ya claramente un enorme impacto en lo que se llama el indicador PMI o indicador de gerente de compras por su nombre en español, en el cual se ve una tremenda caída en el mes de febrero, no solamente en el sector manufacturero, sino también en el sector servicio. Una caída de alrededor del 30% en la industria y alrededor del 48% en la parte de servicios. Este indicador básicamente es una pregunta cualitativa en el sentido de producís más o vendés más este mes que el mes pasado. Y 50 es un punto de inflexión. Si es más de 50 el indicador, indica mayor producción. Si es menos de 50, es una contracción. Claramente ha habido una fuerte contracción en lo que es la manufactura y el sector servicios en China. Y se ha recuperado, sí, en el mes de marzo, pero mucho cuidado con esta interpretación. Porque lo que indica es que en el mes de marzo ha sido mejor, digamos, la venta, la producción, las órdenes de compras con relación al mes de febrero. Pero el mes de febrero ha sido desastroso. Es decir, si uno compara con algo normal, digamos, sería un colapso de menos 50% en el mes de febrero y menos 40% en el mes de marzo. Y eso todavía estaría indicando por encima de 50 este indicador en ese mes de marzo. Entonces, mucho cuidado, que ese rebote que se ve ahí no significa que hayamos normalizado la producción de la industria o de los servicios en el mercado chino.
Una forma que se ve también lo que es la parte industrial en la economía china es a través del consumo del carbón, a través de las 7 mayores plantas de producción de energía. Por lo general existe una estacionalidad bien marcada en este consumo de carbón y siempre la estacionalidad es alrededor del Año Nuevo Chino. Cuando se aproxima Año Nuevo Chino, y que es básicamente una fecha movible, pero que tiene también un feriado, no solamente ese mismo día, sino es una semana de vacaciones básicamente para todo el mundo, se puede ver que el consumo va disminuyendo, pero luego de esa semana el consumo de carbón se va recuperando fuertemente. Eso es común a lo largo de los últimos 7 años y se puede ver en el gráfico, excepto por la línea roja. Y la línea roja es justamente la línea del año 2020, que nos muestra el efecto de haber prolongado las vacaciones en China de tal manera a tratar de contener el coronavirus. Y eso ha llevado a que el consumo normal o la normalización del consumo de carbón por estas 7 plantas industriales no ha sido recuperado hasta recientemente. Algo similar se ve con estas imágenes satelitales que hablan de la emisión de dióxido de nitrógeno, que está relacionado un poco a lo que son los autos o otros emisores del gas como las industrias. En la parte superior a la izquierda se ve una situación normal. ¿Qué es situación normal? Allá por el mes de diciembre. Del lado derecho se ve la situación en el medio de lo que ha sido las medidas de contención en China, o sea, en el mes de febrero, y fíjense cómo desaparece casi toda la zona roja, o básicamente desaparece toda la zona roja, queda muy poco de lo amarillo y casi todo es celeste claro. Terminó básicamente toda la emisión. La última imagen satelital muestra una cierta recuperación de la actividad en China, pero muy lejos está de lo que serían los niveles normales del mes de diciembre del año anterior. Tampoco escaparon del impacto de este coronavirus o de las medidas sanitarias implementadas para la contención de esta pandemia los Estados Unidos o la zona del euro. El mismo indicador muestra una fuerte caída tanto en la eurozona como en los Estados Unidos para el mes de marzo. 51% y casi 30% también, tanto en el PMI del sector manufacturero como en el sector de servicios. Este último principalmente afectado. Es decir, esta crisis sanitaria se está convirtiendo rápidamente en crisis global económica y ya empiezan a surgir los primeros indicadores al respecto. En estos días tuvimos 2 indicadores al menos en la economía de los Estados Unidos, que es la mayor del mundo, la locomotora del mundo. Tenemos primero unos indicadores de empleo, la tasa de desempleo que ha salido recientemente, pero todavía no refleja todo el impacto, pero ya ha implicado un salto de más del 1% en la tasa de desempleo. Tenía hasta hace poco tiempo Estados Unidos la menor tasa de desempleo de los últimos 50 años. Y en un solo mes revirtió básicamente 50% de ese porcentaje que tenía, de poco más de 3 a 4,4%, sin reflejar todo el impacto. Donde es más contundente el ejemplo de cómo esto está impactando la economía norteamericana es en algo que se llama pedidos de beneficios de desempleo. Son los pedidos de beneficio y se tienen datos por semanas. Las últimas 3 semanas indican aproximadamente 17 millones de nuevos pedidos de beneficios de desempleo. Se calcula que con estos números, el número ese de 4,4% que es del mes de marzo, se estaría convirtiendo en abril a un nivel o un porcentaje del 20%, un nivel de desempleo que no se tuvo durante la gran crisis del 2008-2009 y es mucho más parecido a lo que ha sido la gran crisis de 1929. El día de hoy
se tuvieron algunos otros indicadores. Tenemos el índice de comercio minorista y también el índice de producción industrial, y en ambos se ve un fuerte colapso en el mes de marzo. En términos anuales, el colapso es básicamente del 6% para ambos índices. En términos mensuales, porque estamos hablando de datos desestacionalizados acá, el índice de comercio minorista cayó casi un 9% en un solo mes, mientras que el de producción industrial cae casi 6% en un solo mes. O sea, el impacto ya está afectando a las 3 mayores zonas productivas del mundo, y el impacto no es algo menor, sino que es un impacto bien contundente en la actividad económica de estos países. ¿Y cómo vamos por la región? Y acá me gustó mucho este gráfico de un estudio que había hecho la Fundación Getúlio Vargas, en donde básicamente trata de estimar cuál sería el impacto del coronavirus en la economía brasileña, que se venía trastrabillando y no conseguía despegar, teniendo crecimiento que era muy cercano al 1%. Tampoco es la excepción, se esperaba de que sea un año mucho mejor este 2020, pero vino el impacto del coronavirus, que podría hacer que la economía brasileña termine básicamente con una contracción del 5,5%. Ese número, para que tengan referencia, Brasil hace poco tuvo su peor crisis económica de la historia. Tuvo 2 años de recesiones, 2015, 2016, y eso constituyó la peor crisis en la historia de la economía brasileña. En esos años tuvo una contracción de poco más del 3%. Este año, de acuerdo a este estudio, la economía brasileña se contraería en 5,5%. ¿Cómo llegaron a ese 5,5%? Hicieron una combinación del impacto de lo que ha sido la huelga de camioneros que se dio en el 2018, en donde se paralizó la economía brasileña. Básicamente se paralizó, así como se paraliza por la cuarentena que está siendo impuesta. Entonces, a eso se le suma el impacto no solo de las medidas domésticas, sino se le suma un mundo que puede estar en plena recesión. ¿Y cuál es lo último que existió, o el último episodio de un mundo en plena recesión? Ha sido la crisis del 2008-2009. Entonces, se suman los impactos de lo que ha sido la crisis del 2008-2009 en Brasil con la crisis de la huelga de camioneros, y se tiene un impacto de 5,5% de contracción en nuestro mayor socio comercial. ¿Y es mucho? Sí, es mucho. ¿Es, digamos, exagerado? Para nada. De hecho, Santiago nos va a hablar después de lo que son las perspectivas tanto del Banco Mundial como de Brasil, y en ambas instituciones se ve de que la proyección de contracción de la economía brasileña es muy similar a este 5,5%. Vemos otro indicador que es ya más agregado y que básicamente es un índice compuesto de la institución Brookings, y el resultado es el mismo: un gran colapso de la economía a nivel mundial. Y acá tenemos indicadores de corto plazo, ya sea en términos de expectativas, en términos de lo que es el sistema financiero o el mercado bursátil, en términos de actividad real para lo que se tenga disponible. Y es tremendamente fuerte el impacto que se está teniendo a nivel mundial. Esto ya es a nivel global, y se ve una caída de casi el 20% en este índice en el mes de marzo, lo cual nos indica la severidad de la recesión que vamos a vivir este año. Y el coronavirus afecta a todos los mercados, y uno de ellos es el de materias primas, relevante para una economía paraguaya que es gran productora de algunos de ellos. El petróleo, el que más ha sufrido, con caídas de casi el 60% en su precio. En algo han caído los minerales, y también se vieron afectados los productos agrícolas. En la cuestión del petróleo es un choque positivo para la economía paraguaya, porque somos importadores netos de petróleo, de gasolina. Desafortunadamente no hemos sido capaces de por lo menos agarrar casi que la única cosa positiva que ha tenido esta pandemia, que es el abaratamiento del precio de la gasolina.
Hemos reducido la gasolina, sí, pero el nivel de reducción ha sido casi insignificativo con relación al 60% de caída que hemos tenido en el precio de la cotización del petróleo a nivel mundial. Por el lado de los productos alimenticios, ellos habían tenido un cierto repunte a comienzos de años, pero han caído, cierto, menos que el petróleo, pero es significativo una caída del 10%, por ejemplo, que se ve en el precio de la soja. Por suerte tenemos una muy buena zafra de soja que de cierta manera está atenuando este impacto de una nueva caída en el precio de nuestro principal producto de exportación. Una mención acá especial, si bien no se ve ahí, para el arroz, que ha tenido una fuerte resiliencia en su precio a nivel global, pero básicamente porque los mayores productores de arroz a nivel mundial, India, Tailandia, Bangladesh, todos ellos por la cuestión sanitaria han prohibido la exportación del arroz, y eso ha hecho que haya escasez del arroz a nivel mundial y ha mantenido e incluso incrementado el precio de este producto agrícola en el mundo. Otro impacto del coronavirus se ve no solamente, como había mencionado anteriormente, la alta incerteza a nivel sanitario, sino la alta incertidumbre que ha traído a todos los mercados financieros. Este gráfico ilustra cómo este indicador, que se llama indicador de volatilidad, básicamente va disparando cuando existen eventos traumáticos para el sector financiero. Llámese la crisis rusa, la explosión de la burbuja .com, los problemas que se han tenido en el aspecto comercial de Estados Unidos y China, o lo que ha sido la crisis de 2008-2009. Y fíjense que también este indicador está alcanzando el punto histórico más alto, o sea, el nivel de incertidumbre financiera es el más elevado históricamente en estos momentos. Lógicamente eso se traduce en un reacomodamiento de la cartera de inversiones. ¿Y qué significa eso básicamente? Significa de que existe una mayor aversión al riesgo, dada la alta incerteza que existe a nivel mundial, y eso quiere decir que los inversionistas están quitando sus fondos de activos de mayor riesgo y lo van colocando a activos de menor riesgo. Y tiene dos implicancias esos. En primer lugar, tenemos de que, y vamos a mostrar en la siguiente lámina, cómo van saliendo los capitales de países emergentes y van hacia países avanzados, principalmente los Estados Unidos. Pero adicionalmente a eso lo que tenemos es que dentro de los Estados Unidos van saliéndose de activos de riesgo, que son las acciones, y se colocan en los más seguros, que son los bonos del tesoro. Entonces se ve un doble efecto en los Estados Unidos. Se ve una caída significativa en las bolsas de valores, ¿cierto? Hay una recuperación reciente, pero hubo una caída muy fuerte en las bolsas de valores, porque la gente salió de las bolsas para ir a los activos seguros, que son los bonos. Y los bonos, lo que ha pasado es, con tanta demanda subió su precio, que quiere decir que bajó su rendimiento. Entonces ya unas tasas de interés que pagaban los bonos del Tesoro americano, que era del menos del 2%, se convirtieron en tasas de menos del 1% y muy cerca del 0,5% al año en este caso. Entonces, salida de activos riesgosos, salida a la bolsa para bonos del Tesoro. Pero, lastimosamente, y a diferencia de situaciones normales, una caída en la tasa de interés por bonos del Tesoro americano no nos beneficia. Por lo general, nosotros pagamos un spread, un diferencial, por encima de lo que pagan los bonos del Tesoro americano, y ese diferencial por lo general se mantiene relativamente constante. Lo que pasa en una situación de incerteza es que ese diferencial por encima de los bonos del Tesoro americano aumentan, y aumentan sustancialmente, como puede verse en este gráfico. De hecho, por ejemplo, ese bono del Tesoro paraguayo que vencía en el 2023, en un determinado momento
llegó a tener un rendimiento de más del 7% al año, cuando que en condiciones normales ese rendimiento era de 3 o menos del 3% al año. Entonces, esta incerteza ha llevado a que la gente huya de activos de riesgo y ha huido básicamente tanto de la bolsa de valores como de los bonos de mercados emergentes. Si bien recientemente esto se está volviendo a normalizar, pero no hemos llegado todavía a la situación precrisis en los mercados financieros. Y lo que vemos acá es que esta salida de capitales ha tenido un impacto en la valorización de las diferentes monedas locales. Tengo acá el ejemplo de las monedas de América Latina, pero para cualquier país emergente del mundo ocurrió lo mismo. Depreciaciones de las monedas locales con respecto al dólar norteamericano. Y acá encabeza largamente Brasil, y nosotros nos hemos mantenido de cierta manera mucho más estable. Algo bueno para una coyuntura de incertidumbre. Ahora, si este diferencial de depreciación se mantiene en el tiempo, podría empezar a restar competitividad a nuestra economía y podría volver eso a ser un nuevo problema para el momento de la reactivación económica. Pero por el momento, esta mayor estabilidad del tipo de cambio a nivel local ha sido por lo menos un dolor de cabeza menos en el manejo de esta crisis sanitaria. Veamos ahora el nivel o el impacto local. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por dónde nos pega desde el punto de vista económico esto? Y acá tenemos una serie de canales de transmisión de cómo lo que está ocurriendo le va a pegar a la economía paraguaya. Y ahí podemos mencionar diferentes canales de transmisión. Podemos hablar de la desaceleración de la economía mundial, hemos visto todos los gráficos al respecto. Tenemos también una perturbación de las cadenas de suministro, no solamente para bienes sanitarios, digamos, sino también para cualquier otro tipo de bien, porque la economía china, como hemos visto, se paralizó y ellos son un gran proveedor de artículos industriales, por ejemplo, electrónicos que nosotros tenemos que vender en el comercio de triangulación. Todo eso se ha parado recientemente. Tenemos también lo que habíamos hablado de la caída de las materias primas y del endurecimiento de las condiciones financieras en el mundo. Pero tenemos también una reducción de las remesas, que si bien no es tan importante como antes, siguen siendo importantes para ciertas familias acá en el Paraguay. Con las economías principales desacelerándose, este nivel de remesa va a ser mucho menor que años anteriores. Y finalmente tenemos los efectos negativos de las medidas de contención. Entonces, nos va a pegar esto y nos va a pegar en muchos lugares. Y este es un ejercicio que habíamos hecho anteriormente, tratando de evaluar un poco cuál va a ser el impacto de todo esto, o principalmente de la medida de contención doméstica en la economía paraguaya. Y estas medidas de contención impactan principalmente en dos sectores: el sector de servicios y el sector de la parte industrial. La agricultura va a seguir su camino a pesar de lo que está ocurriendo. Digamos, las plantas, se tuvo ya toda la cosecha de soja, las plantas deberían seguir creciendo normalmente dependiendo más de la lluvia que de lo que pasa a nivel sanitario. Lo mismo ocurriría con electricidad, pero eso vamos a hablar después, un poco la particularidad ahora de la parte de electricidad. Lo mismo ocurriría también por la parte ganadera. Entonces, el sector o el porcentaje del PIB que se vería afectado por esta pandemia sería básicamente del 70% del PIB. Sobre eso vamos a trabajar. Y cuando vemos algunos indicadores, hubieron varias encuestas, siguen habiendo otras encuestas, pero me pareció muy interesante este gráfico basado en Google Maps y que básicamente ven cómo ha evolucionado el tiempo de permanencia de la gente en algunos lugares claves. Y acá se tiene, digamos, en las estaciones de parada de ómnibus, en los supermercados, en las tiendas de retail, o sea, serían los shoppings, en los lugares de trabajo, y se puede ver claramente cómo el tiempo de permanencia de la gente en todos esos lugares ha caído abruptamente. El único lugar en donde se ve
por derivación de lo que es la cuarentena, una mayor permanencia de la gente, es son los hogares. Ahí sí tenemos más gente permaneciendo en sus hogares y menos gente permaneciendo en cualquiera de los otros lugares. Y la caída no es una caída mínima, es una caída significativa. Basado en toda esa información, tratamos de hacer una simulación de qué es lo que estaría pasando en la economía. Y es muy difícil hacerlo porque los modelos anteriores a la crisis son de absoluta inutilidad en estos momentos. No pueden utilizarse para una coyuntura como esta. Entonces tenemos que ver más o menos qué podemos hacer. Y básicamente lo que se hace en este ejercicio es, bueno, la situación o la coyuntura implica que la producción va a caer fuertemente en el 70% de la economía. Fuertemente, ¿qué quiere decir fuertemente? Durante todo lo que duraba la cuarentena. Este ejercicio fue hecho la semana pasada, se suponía que iba a terminar el domingo pasado. Fuertemente se desacelera la producción ahí y cae a niveles, tenemos dos escenarios, cae al 40% de producción o a 60% de producción. Entonces se desacelera fuertemente en 4 semanas. A partir de ahí, con el término de la cuarentena, se empieza a recuperar, pero ojo, no se recupera fuertemente. Yo creo que hay una gran, un gran consenso de que la economía se va a empezar a recuperar muy gradualmente. Entonces, se recupera gradualmente, pero ¿cuándo se recupera totalmente? Y hacemos otros dos escenarios, el tercer trimestre o el cuarto trimestre. Entonces, dependiendo si cae la economía 40 o 60% y si se recupera al tercer o al cuarto trimestre, es que tenemos nosotros los 4 escenarios que usamos para estimar cuál sería el crecimiento del PIB a finales de este año. Y ojo que esto nos está incorporando algunas otras cuestiones, como por ejemplo la extensión de la cuarentena por esta semana extra. Ya deberíamos estar normalizando y entramos nuevamente en cuarentena a partir de hoy. Y tampoco incorpora lo que vaya a corregir, digamos, esa estimación del BCP para los sectores no afectados por la pandemia. ¿A qué me refiero a eso? Se tenía un crecimiento en ese número que tiene el BCP, que es el número base, de un crecimiento del 2,5% en la producción de electricidad y agua, básicamente la generación de energía. Pero las noticias recientes indican de que eso no sería realizado. Estamos produciendo muchísimo menos que el año pasado, que ha sido un año malo en términos de electricidad y agua, y por tanto estos números son relativamente optimistas porque no tienen en cuenta ese impacto de la menor generación de energía. Pero básicamente estas son las proyecciones, podría ir entre menos 1% y menos 5,4%. Esto lo usamos para presentar nuestra proyección de crecimiento, que vamos a hacerlo al final, y también para ajustar esta información de energía, para ajustar un poco cuál sería la proyección de crecimiento del PIB para el año 2020. Finalmente, con esto yo termino. Es una situación difícil, como dijimos, compleja, como habíamos dicho, preocupa, y preocupa muchas veces en una crisis que la gente no sepa qué hacer, que el gobierno no sepa qué medidas tomar. Y a mí personalmente me preocupa eso, pero me aterra mucho más cuando en una crisis no sepamos qué no debemos hacer, qué medidas no tenemos que tomar. La erupción de una crisis lo que hace es disparar la imaginación de mucha gente de que existen medidas fáciles para enfrentarla. Esperemos no caer en eso. Las políticas no son fáciles y no tenemos que hacer volar demasiada la imaginación. Le paso a Santiago para que nos hable ahora sobre las políticas. Muchas gracias, Carlos. Y antes de continuar, quiero enviar un saludo muy grande a todos los que nos están mirando a través de las diferentes plataformas, Facebook Live, YouTube, Canal Gen. En realidad nos están mirando de todas partes del mundo. Tenemos gente que nos está escribiendo desde Nueva York, tenemos gente que nos está escribiendo de Europa. Así que creo que esta es también una oportunidad de llegar a un público que muchas veces no llegábamos.
y ojalá podamos seguir manteniendo este contacto con paraguayos que están alrededor del mundo y así como nosotros también preocupados de qué es lo que está pasando en nuestro país y qué es lo que puede pasar en las próximas semanas. Bueno, la idea nuestra es siempre tratar con mucha objetividad. Acá no es una cuestión de darle dramatismo ni subestimar los impactos que estamos recibiendo, hacerlo de manera muy objetiva. Y no podemos desconocer que la mirada que hemos tenido históricamente y que la volvemos a tener hoy, la reafirmamos, es que somos realmente muy optimistas del Paraguay que tenemos. Pero sabemos de que construir ese Paraguay a partir de esta crisis va a requerir de un esfuerzo enorme. Muchas veces esto va a requerir de un esfuerzo compartido entre todos los sectores de la sociedad. Y bueno, el espacio de Basanomics busca eso, tratar de compartir una visión económica, tratar de bajar a tierra qué impacta cada una de estas medidas de los grandes conceptos macroeconómicos en el día a día de las personas, sean empresarios, microempresarios o amas de casa, para que puedan de alguna manera visualizar hacia adelante en este momento de tanta incertidumbre, de tantas cosas que nos generan angustia, realmente ver la luz al final del túnel. Entonces, continúo yo con lo que han sido las perspectivas a nivel mundial. El día de ayer el Fondo Monetario hace el anuncio, esto realmente no tiene nada que ver con el coronavirus, estaba ya planeado tener sus reuniones de primavera que se realizan todos los años en el mes de abril en la ciudad de Washington, primera vez que se hace de manera remota, digital. Esto ya lo habían decidido hace más de un mes, apenas había decretado la pandemia. Y hacen el anuncio y lo que le estamos mostrando es un poco el cambio que ha habido en las condiciones. Esta primera proyección, este primer slide muestra las proyecciones que hacían en enero, que se estimaba que el mundo iba a crecer 3.3%, que las economías avanzadas iban a crecer un poco más del 1,5%, los mercados emergentes cerca de 4.4% y América Latina iba a crecer 1.6%. Si ustedes se dan cuenta, en todas las regiones del mundo había una aceleración del crecimiento. El año pasado fue un año difícil, para Paraguay fue un año difícil, prácticamente sin crecimiento, y había una gran expectativa de que este 2020 sea un mejor año. Bueno, ese era el escenario a nivel mundial. Lastimosamente nos enfrentamos ya a finales de febrero, comienzos de marzo, con esta situación de una pandemia. Y como nos contaba Carlos hace un rato, primero empezamos a ver contra qué se comparaba esta gran crisis y lo primero que nos venía a la mente era la gran recesión que vivimos en el año 2008 a nivel mundial. Para que se den una idea, en el 2008 el mundo tuvo una caída de 0.1%. Ahora el Fondo Monetario está proyectando que el próximo año la economía mundial va a caer 3%, que este 2020 la caída va a ser del 3%. En realidad es un impacto tremendo. Entonces la crisis del 2008 prácticamente no puede ser un ejemplo. Tenemos que empezar a mirar un escenario todavía más difícil y eso es lo que nos lleva a la Gran Depresión de 1929, que tuvo un impacto tremendo y le llevó a las economías emergentes casi 4 años poder recuperarse de ese impacto económico. Esto se ha trasladado en las proyecciones para todas las regiones del mundo. Las economías avanzadas hoy se estima que van a tener una caída del 6%, mercados emergentes una caída del 1% y América Latina una caída del 5.2%. Como se dan cuenta, un cambio tremendo en apenas 5 semanas de lo que creíamos que podía pasar en este 2020, de lo que hoy sabemos de que pueda pasar. Y obviamente agregando que la situación de pandemia, la situación de crisis sanitaria aún no ha pasado, todavía estamos en el medio de esta situación, entonces este escenario puede cambiar en la medida que la situación mejore en las próximas semanas o que no le podamos encontrar todavía una situación a esta crisis sanitaria. En el caso de Paraguay, también el Fondo Monetario y el Banco Mundial hacen sus proyecciones para todos los países de América Latina y acá una nota positiva. Utilizando el modelo que tienen ellos para todos los países, analizando el impacto de cada uno de ellos, ponen a Paraguay como el país que va a tener la menor caída entre todos los países de América Latina. Esto lo podemos ver de una manera muy positiva. Y está explicado principalmente porque cuando miramos los canales de transmisión, aquellos que nos mostraba Carlos, por ejemplo, el precio de los commodities, vemos que Paraguay, dentro de todas estas señales negativas, Paraguay en realidad tiene algunas señales positivas. ¿Y cuáles son esas señales positivas? Vemos que el precio de los commodities, principalmente el petróleo, tiene un desplome
porque realmente ha tenido un desplome, probablemente la mayor caída en los últimos 70 años. Hoy el petróleo está por debajo de los $20 por barril, y eso para Paraguay, que es un país importador de petróleo, es una noticia muy positiva. Por supuesto que hoy no hay quien cargue combustible, hoy la demanda está por el piso, pero ese precio, que es un precio en donde Paraguay es un importador, una reducción tiene un impacto muy positivo. Y el otro elemento, que son los commodities de alimentos, donde Paraguay es un vendedor, han tenido una reducción, pero han tenido una reducción muy, pero muy pequeña. En el caso de la soja, que es el principal rubro de exportación, la soja ha tenido una caída del menos del 10%. Y en otros rubros, por ejemplo, el arroz, que ha venido creciendo en la producción en Paraguay, de hecho ha tenido un incremento del casi el 10% desde comienzos de año. Entonces, cuando analizan estos cambios de precios y los golpes económicos que se están recibiendo a nivel mundial, ven que Paraguay es un país que dentro de todo tiene elementos positivos para poder enfrentar esta crisis. Obviamente ellos no hacen el análisis que sí estamos haciendo nosotros a nivel local, más sobre variables microeconómicas que nos llevan a tener una proyección diferente y que vamos a mostrarles al final de esta presentación, que es lo que nosotros hoy, con la información que hoy sabemos, qué es lo que puede pasar en este año 2020. La primera línea de defensa, cuando analizamos este impacto, empezamos a ver cuáles son las medidas que toman los diferentes países. Las primeras reacciones, las primeras líneas de defensa que han utilizado prácticamente todos los países fue la política monetaria, la política que implementa el Banco Central. ¿Y qué es lo que ha hecho el Banco Central ya en varias oportunidades? Ha sido reducir la tasa de interés. ¿Qué es lo que busca reducir la tasa de interés? Lo que busca es que disminuya el costo del dinero, que el acceso al crédito tenga un costo más bajo, para que las empresas y las personas puedan financiar en este momento donde hay una crisis económica, tanto de oferta como oferta en todo el mundo. Y ahí vemos que prácticamente todos los bancos centrales del mundo desde comienzo de año han disminuido las tasas de interés. Paraguay no ha sido una excepción en esos cambios. Y esto también se ha podido dar en el caso de Paraguay, porque Paraguay lleva ya varios años, de hecho desde que Paraguay implementa el esquema de metas de inflación en el año 2011, una inflación muy baja y muy estable. Entonces esa es una gran fortaleza. Hay países que no tienen estas particularidades, países que tienen una inflación muy alta, entonces no tienen la posibilidad de disminuir las tasas de interés. En el caso de Paraguay sí, y esto ha llevado que el Banco Central haya disminuido de manera muy, pero muy importante. Tanto Carlos como yo trabajamos en el Banco Central, obviamente por muchos años, y vimos el contexto histórico que se ha desarrollado el Banco Central, y le podemos decir que creo que nunca hemos visto la tasa de política monetaria en un nivel cercano al 2% como el que estamos hoy. Ya el año pasado el Banco Central había disminuido la tasa de interés, también como consecuencia de la disminución del ritmo de crecimiento económico que fue explicado el año pasado por la sequía y luego la inundación, que hizo que la economía no creciera. El año pasado disminuyó 125 puntos básicos, eso es 1.25%. Y este año en dos ocasiones ha hecho disminuir de manera muy pero muy importante en 175 puntos básicos. Eso ha sido una señal positiva, creo que ha sido una señal en la dirección correcta por parte del Banco Central. Celebramos nosotros que así lo hayan hecho, porque eso ha permitido que aumente los niveles de liquidez en el sistema financiero. En este gráfico vemos cuál es la liquidez que tienen hoy los bancos y vemos que se había mantenido en un nivel de 1.500 o 1.5 billones de guaraníes alrededor ya por un tiempo muy largo, y en las últimas semanas esto ha aumentado de manera dramática. Esto se ha dado porque no solamente el Banco Central ha disminuido la tasa de interés, sino también que ha disminuido el monto de las letras de regulación monetaria que ponen regularmente a disposición de los bancos como instrumentos de inversión. Entonces, al disminuir el Banco Central la disponibilidad de letras, esto ha hecho que los bancos tengan mayor liquidez de alguna manera para poder tener las herramientas para devolver depósitos a sus depositantes o para poder prestar a aquellos que necesitan en estos momentos. Y menciono esto porque en todas estas semanas ha sido también foco de mucha atención lo que está pasando en el sistema financiero. Obviamente tanto empresas grandes, medianas, pequeñas y también las personas están necesitando que se flexibilicen las condiciones financieras, y ha habido un esfuerzo enorme
tanto del Banco Central como de las instituciones financieras, pero al final del día los bancos, las financieras, las cooperativas son intermediarios financieros, reciben depósitos del público y utilizan esos depósitos para prestar. Entonces obviamente en esta situación de incertidumbre también los depositantes quieren saber que sus depósitos estén disponibles. Vamos a ver que probablemente con el menor nivel de ventas que se está dando en la actividad comercial, y muchos de los empresarios, muchos de los microempresarios van a necesitar su liquidez para poder hacer frente a sus compromisos. Así que creo que esta va a ser un tema donde vamos a tener que seguir hablando, conversando de cuáles son los mecanismos más idóneos tanto para que el sector privado como el sector público puedan hacer que toda esta liquidez le pueda llegar a las personas y por supuesto a los trabajadores. Dentro de las herramientas que ha puesto a disposición el Banco Central, quiero mencionar tres que creo que han sido las más importantes. También de manera dramática, como nunca antes lo había hecho el Banco Central, disminuyó el encaje. ¿Y qué es el encaje? Muchos de estos temas que los hablamos regularmente, creo que es importante bajarlos a tierra. El encaje es el porcentaje de los depósitos que recibe el banco. Una parte de esos depósitos tiene que mantenerlo en el Banco Central. El Banco Central los tiene guardados. Cuando son en moneda extranjera, esto forma parte de las reservas internacionales, y lo que queda en moneda local también queda en una cuenta dentro del Banco Central. Entonces, cuando el banco recibe un depósito, no tiene disponible el 100% de depósito, tiene solamente una parte y la otra parte queda en el Banco Central. El Banco Central disminuyó esa tasa de encaje en las últimas semanas, entonces lo que está haciendo, está liberando recursos para que los bancos puedan tener mayor facilidad, tanto para devolver depósitos como para poder prestar a aquellas empresas que estén necesitadas. Y esto alcanza cerca de $1 billón de dólares, 1.000 millones de dólares, un monto muy pero muy importante. También ha puesto a disposición del sistema financiero facilidades de crédito por cerca de 760 millones de dólares y ha dado prácticamente amplias facultades para que se puedan hacer todo tipo de reestructuraciones. ¿Y esto por qué es importante? Paraguay ha vivido en los últimos años episodios de desaceleración económica, de impactos económicos adversos. Ya nos hemos vuelto acostumbrados a vivir, por ejemplo, años que tenemos una sequía que afecta al sector agrícola, como fue el año pasado, o algún evento de inundación que también afecta al sector ganadero, o un episodio como hace muchos años se dio en el caso del sector de ganadería, que hubo un brote de aftosa. Entonces eso hizo que se afecte a un sector importante de la economía, y el Banco Central ayudaba con medidas para poder refinanciar las deudas en esos sectores. Hoy nos estamos enfrentando a una situación que todos los sectores económicos están sufriendo. Grandes, pequeños, medianos, sector agrícola, ganadero, comercial, industrial, todos están sufriendo de manera importante esta paralización de las actividades económicas. Entonces, en ese sentido, el Banco Central sacó una resolución muy, pero muy amplia, como nunca antes lo había hecho en su historia, dándole amplias facultades a todas las instituciones financieras para que puedan refinanciar sin ningún tipo de requerimiento a sus clientes y a las personas. Creo que esta es una medida muy, pero muy acertada. Y la última, que quiero mencionar, que también fue parte de un anuncio que hizo el presidente del Banco Central ayer, es que además de todas estas medidas que han anunciado desde el punto de vista monetario, también el Banco Central está en condiciones de extender una línea de liquidez a todas las instituciones financieras, dejando como garantía la misma cartera que tienen los bancos. ¿Qué quiere decir eso? Que si un banco le prestó plata a una persona, el banco no tiene esa plata, tiene la garantía que le dio a esa persona. Pero puede haber un momento en donde ese banco necesite mayor liquidez para poder seguir prestando o para poder devolverle dinero a un cliente, y ahí el Banco Central le va a dar esa liquidez dejando como garantía su cartera de préstamo, principalmente mirando sus activos de mejor calidad, la cartera en mejores condiciones. Entonces, hoy vemos que la política monetaria, que la política implementada por el Banco Central ha hecho un esfuerzo enorme en las medidas que se han anunciado, y ahora claramente queda un espacio en lo que es la comunicación de estas medidas y en la implementación de estas medidas. Una parte importante tiene que hacerlo el sector privado,
una parte muy importante también la tiene que hacer el sector público a través de las herramientas que tiene el sector público. Y acá entra el Banco Nacional de Fomento y la Agencia Financiera de Desarrollo. Este es un momento donde necesitamos, donde la economía paraguaya necesita que la banca pública, tanto de primer piso como de segundo piso, tenga un protagonismo muy pero muy importante para complementar lo que va a estar haciendo el sector privado en las próximas semanas. Ahora vamos más hacia lo que es la parte fiscal, y un tema que ha sido constantemente motivo de preocupación es la deuda pública. Bueno, hoy con esta ley de emergencia 1.600 o hasta 1.600 millones de dólares se está aumentando de manera dramática el nivel de deuda pública. Claramente, y lo hemos reiterado y lo seguiremos reiterando de manera constante, la prioridad y sin ningún lugar a dudas hoy es la salud. Y en esto quiero hacer un paréntesis. Este es un país que ha avanzado muchísimo en los últimos años de manera económica. Si miramos los últimos 20 años, Paraguay ha transitado un proceso de casi 20 años de crecimiento económico ininterrumpido. 20 años atrás teníamos un nivel de pobreza en el Paraguay que era 50% de la población. La mitad de los paraguayos vivían en una situación de pobreza. Hoy ese número bajó a 25%. Es un número y una reducción muy importante. Lo que quiero decir con esto, que nosotros vamos a salir de esta crisis económica, pero nosotros si no hacemos la tarea en materia de salud pública, si no le damos todos los recursos a los médicos, en hospitales, en equipamiento, en salarios, al personal de blanco, vamos a lamentarnos el día de mañana. Nosotros vamos a recuperarnos de una crisis económica. Lo que no podemos recuperarnos es de que fallezcamos, de que hayan pérdidas humanas. Entonces, en ese sentido, todas estas consideraciones en el ámbito económico claramente tenemos que ponerlas en un balance. Hoy estamos en el medio de la crisis, las consideraciones económicas son importantes, pero obviamente dejamos de lado algunas de estas consideraciones económicas haciendo la salvedad que todavía estamos en el medio de la tormenta y todavía tenemos que destinar algunos de los recursos o gran parte de los recursos hacia lo que es la contención sanitaria de esta pandemia. Pero no podemos dejar de mencionar los costos y quiénes van a tener que hacer frente a estos costos del día de mañana. Porque así como decía Carlos, hoy estamos en un escenario de incertidumbre. Muchas veces no sabemos cuál es la receta y tenemos que ser honestos en decir, no sabemos realmente cuál es la receta. Podemos saber cuáles son algunos condimentos que nos pueden llevar a ayudar a aquellos sectores más vulnerables, pero no hay una receta única. Nadie tiene la verdad en materia de política económica en este momento. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado, que no implementemos cosas que sabemos que nos van a llevar por el mal camino. Y en esto son como las leyes de gravedad, ¿verdad? Por más de que las podamos discutir y podamos tener diferentes puntos de vista, la ley de gravedad es única y sabemos de que son irrefutables. Entonces en materia económica también ocurre esto, tanto en materia monetaria, cuando la política monetaria va más allá de lo que puede hacer la política monetaria, finalmente esto tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Y son consecuencias en una inflación más alta. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué tanto si tenemos un poco más de inflación? No, porque la inflación es el impuesto más injusto. Finalmente, la crisis va a pasar. Pero si no somos conscientes de hasta dónde podemos ir con las herramientas que tenemos disponibles, podemos hacer que esta crisis, en vez de que se solucione en un año, sea finalmente una carga durante décadas, y esa carga va a ser principalmente llevada sobre los hombros de aquellos sectores más vulnerables. El impuesto más injusto es la inflación porque se carga sobre aquellos de ingresos más bajos, aquellos que un porcentaje mayor de su ingreso va destinado al consumo. Entonces, cuando entramos a analizar cuál es el límite, ya empezamos a ver que esta ley de emergencia está llevando de manera importante el nivel de deuda pública, se está aumentando de manera importante y esto obviamente empieza ya a generar una preocupación hacia adelante. Por supuesto que tenemos que seguir destinando. Hoy esta ley de emergencia de alguna manera asume de que esta situación va a llevar por lo menos 2 o 3 meses, un mes ya ha ocurrido. Y si no se soluciona rápidamente, esto va a tener que de alguna manera recalcularse nuevamente y endeudar nuevamente al Paraguay. La pregunta es qué costo tiene el mayor endeudamiento. Y finalmente ahí tenemos que analizar quiénes son los que van a asumir ese mayor costo de la deuda pública paraguaya.
Cuando miramos los costos más directos de lo que va a tener ese aumento de la deuda pública, vemos el pago de los intereses. Y este gráfico nos muestra lo que ha sido la evolución del pago de intereses. Esto es solamente los intereses de la deuda pública. Y vemos que con este nivel de deuda que hoy ya tenemos, considerando estos 1.600 millones, lleva el nivel de pago de intereses a un nivel cercano al 1%, nivel que lo habíamos visto solamente en el año 2002. ¿Y por qué es importante hacer la comparación con el año 2002? Porque muchos de ustedes se acordarán que en ese año fue un año de una crisis económica muy importante, principalmente en el ámbito fiscal. En el año 2002 el fisco no tenía recursos económicos suficientes para pagar la deuda y no tenía recursos suficientes para honrar los salarios y las pensiones dentro del sector público. Los salarios se pagaban con un retraso de 30 a 45 días. Entonces, esto está poniendo a la situación fiscal en una situación de preocupación. Nuevamente hacemos la salvedad, nos preocupa la situación económica de corto plazo, pero también no podemos dejar de considerar lo que es el costo que vamos a tener que absorber todos los paraguayos y principalmente sobre aquellos paraguayos de menores ingresos de aquí para adelante. Hicimos un comparativo de lo que han sido las recaudaciones en estos primeros meses del año y vemos que las recaudaciones probablemente han sido las primeras que se han resentido, ¿verdad? Y esto obviamente, al cerrarse la economía hace ya unas 5 semanas, todas las actividades económicas dejaron de moverse y esto también ha afectado a la generación de ingresos para el fisco. Hasta el mes de febrero veíamos un crecimiento de las recaudaciones, pero inmediatamente ya en el mes de marzo empezamos a ver caídas cada vez más importantes. Con los números que están disponibles, tanto en la página de tributación y aduanas, a mediados del mes de abril, vemos que la caída en el ámbito de tributación, que son los impuestos internos, ha tenido ya una caída del 20% y en el caso de aduana un desplome prácticamente del 60%. Todo esto genera una preocupación, ¿verdad? Porque si bien es cierto que el Paraguay tiene la capacidad de salir a endeudarse rápidamente a nivel internacional, sea endeudamiento del Banco Mundial, del BID, de la CAF o la deuda soberana a través de los bonos soberanos, también tenemos que ser conscientes que en algún momento vamos a tener que enfrentar los costos de esa mayor deuda. Y esto vamos a hablar un poco más adelante cuáles son esas consecuencias. Este es un ejercicio de cómo creemos que puede cerrar el déficit fiscal este año. Si ustedes ven ahí, la línea verde muestra el límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ya el año pasado y el Congreso dio una autorización, principalmente por la caída de la actividad económica en la primera mitad del año, para que pueda haber un mayor impulso de inversiones públicas. Se sobrepasó ya el límite, el año pasado se cerró con un déficit del 2.9%, pero el dato probablemente más resaltante es que el balance operativo, estos son los ingresos menos todos los gastos, excepto los gastos en infraestructura, ya prácticamente habían consumido todo el ahorro que Paraguay había acumulado los años previos, principalmente desde el año 2013 al 2018. Para este año y con este nivel de endeudamiento que se está proyectando con la ley de emergencia, esto sin asumir que hay mayor o nuevos proyectos relacionados a la emergencia, tenemos que el déficit fiscal va a estar en torno al 6%. Esto es algo único, histórico. Nunca antes Paraguay había tenido un nivel de deuda o de déficit fiscal como el que estamos proyectando para este año. Y gran parte de la preocupación es lo que puede ocurrir en el año 2021. ¿Por qué? Porque hoy tenemos ciertamente esta ley de emergencia, hoy sabemos que tenemos que poner toda la carne al asador, como se dice comúnmente, pero el año que viene va a ser un año donde el desafío fiscal va a continuar ahí. Y el punto trascendental es que más allá de que estamos proyectando que el déficit va a estar todavía por encima del 3%, tenemos un déficit en el balance operativo del 1.1% del PIB. ¿Qué significa esto? Que el próximo año no va a haber forma que podamos sobrellevar los costos de la administración pública sin tener que endeudarnos para financiar gastos corrientes. Y acá quiero hacer un paréntesis. Históricamente Paraguay se ha endeudado única y exclusivamente para hacer inversiones en infraestructura, y la lógica de esto era que nos endeudamos para invertir en infraestructura sobre la lógica que la inversión en infraestructura genera crecimiento económico por sí mismo.
O sea, eso está demostrado que la inversión en capital, en bienes de infraestructura, genera un impacto económico positivo. No así en el caso del gasto corriente. Entonces Paraguay tenía prohibido hasta este año 2020 el poder endeudarse para poder hacer frente a los gastos corrientes. Este año lo estamos haciendo claramente por esta situación de la pandemia. Pero la pandemia, si Dios quiere, va a terminar este año y el próximo año vamos a tener que enfrentarnos nuevamente con una situación muy desafiante. Entonces creo que acá es el principal tema de discusión en el ámbito de la política fiscal, de la política económica, cuáles son las medidas que vamos a implementar este año, pero que todavía vamos a tener que hacer frente el próximo año y que van a ser aquellas medidas que nos van a permitir salir más rápido o que no nos van a permitir salir de esta situación de crisis. Y ahora algunas consideraciones finales antes de dar las proyecciones que tenemos para este año. ¿Qué es lo que nos espera? Creo que tenemos que ser muy conscientes y ser muy honestos de qué es lo que sabemos, y lo que no sabemos tenemos que ser muy pero muy honestos. Obviamente, a mayor aislamiento social, a mayor medida de mitigación, mayor impacto económico. Ese gráfico que nos mostraba Carlos, obviamente priorizando, y nosotros reafirmamos que es fundamental tener todas las medidas de mitigación, reconociendo que nuestro sistema de salud no está preparado para hacer frente a una tasa de contagio muy alta. Tiene una evaluación sobre la vida humana, pero también hay que tener en consideración que esto tiene un impacto económico. Entonces, semana a semana, día a día, hora a hora, tenemos que ir evaluando, sea cómo se está desarrollando esto en países como España, en Italia y mismo en Estados Unidos, y cómo va a estar afectando a los países del hemisferio sur, para ver cuán rápido podemos salir de la situación que nos está obligando a este distanciamiento social, para ya focalizarnos en lo que va a ser el proceso de recuperación económica, que va a llevar meses, si no años. Entonces, lo que hoy sabemos es que la situación económica previa a la pandemia ya era una situación delicada. Sabíamos ya de comienzos de año que el 2019 fue un año muy difícil. Nosotros ya desde comienzos del año pasado anticipábamos el efecto de la sequía, el efecto que estaba pasando en el sector agropecuario, que iba a tener un impacto y que finalmente se materializó en una recesión en la primera mitad del año y que se empezó a recuperar hacia finales del 2019. Entonces veníamos en una fase recién de recuperación, la economía no venía creciendo. Y hoy nos enfrentamos ya con una economía que venía débil, con esta situación de la pandemia, que obviamente hace que todo aquello donde ya estábamos débiles nos vuelva todavía más vulnerables. El sistema financiero todavía con problemas que venía arrastrando desde el mismo 2015, una realidad. Ustedes se acuerdan que en el 2015 hubo una reducción muy importante en el precio de los commodities, la soja principalmente, que cotizaba a cerca de $600 por tonelada, baja a menos de 300, y obviamente a Paraguay le generó un impacto tremendo. Ese año hubo una depreciación del tipo de cambio de cerca del 30%, y esto afectó a la cartera de crédito de un segmento importante que tiene el sistema financiero, que es todo el sector agrícola. Y por otro lado, vemos que el fisco también con muy poco margen de maniobra, un cero balance operativo, por lo que ocurrió ya el año pasado. Entonces, más allá de lo que nos está afectando esta pandemia, ya veníamos con una economía, con una política monetaria, con una política fiscal, con un sistema financiero que venía también en una situación no muy favorable. La recuperación sabemos que va a ser una recuperación lenta. Yo creo que eso es importante que lo digamos. Nos encantaría que nos levantemos un día y encontremos una cura y todos volvamos a la normalidad. Pero creo que es de ser realmente muy, pero muy honestos también decir que la recuperación va a ser una recuperación lenta, y va a ser obviamente por sectores. Van a haber algunos sectores que se van a recuperar más rápido y van a haber otros sectores que van a recuperarse de manera más lenta. Hay otros sectores que van a tener que reinventarse, van a tener que reconvertirse de aquí para adelante, porque obviamente muchos de los hábitos de consumo, los hábitos de comportamiento van a cambiar ya de manera permanente. Calculamos que el PIB podría llegar a su nivel potencial. Cuando estamos hablando del PIB potencial, es una economía que crece a cerca del 4%. La economía paraguaya en un año normal debería crecer a un ritmo del 4%. Creemos que recién en un periodo de 24 meses podríamos llegar a ese nivel,
obviamente podría haber una recuperación y un efecto rebote para el año 2021, pero para que la economía paraguaya vuelva a un funcionamiento de todos los sectores o gran parte de los sectores económicos, creemos que va a llevar más de un año. Estamos viviendo esto y creo que todavía vamos a ver, es algo muy lamentable. Así como comentaba Carlos, en Estados Unidos ha aumentado de manera dramática el desempleo. También en el caso de Paraguay se están viendo ya cerca de 1.500 empresas han pedido el cese temporal. De entrada estamos hablando de cerca de 50.000 empleos que se están perdiendo y hay algunos números oficiales, declaraciones de personal del IPS, del Ministerio de Hacienda, que estiman que puede haber un aumento muy pero muy importante en la tasa de desempleo. Nosotros creemos que el desempleo podría ir de un nivel del 6%, son 200.000 empleados, a un nivel de 500.000 personas desempleadas. O sea, creemos de que puede haber una eliminación de empleo en los próximos meses de cerca de 300.000 empleos formales que tenía la economía paraguaya. Este es un impacto tremendo y ahí va a requerir un esfuerzo enorme, tanto del sector público como del sector privado, para que se puedan cuidar la mayor cantidad de empleos posibles y aquellos que se pierdan se puedan recuperar lo más rápido posible también. El deterioro de las cuentas fiscales, del resultado fiscal del Ministerio de Hacienda, está poniendo a las cuentas fiscales en una situación insostenible. ¿Qué nos referimos a una situación insostenible? Que no vamos a poder continuar en esto sin hacer cambios muy pero muy profundos. El déficit operativo, que era de alguna manera, o el resultado operativo era ese margen de maniobra que nos podía dar las cuentas fiscales y que hoy está en cero, nos obliga a tener que poner sobre la mesa una discusión que no son discusiones muy pero muy atractivas. Por un lado, tener que hacer una reforma tributaria, aumentar impuestos a quienes ya hoy están cargando la mayor carga tributaria, o tener que asumir que no podemos hacer frente a los gastos corrientes con el nivel de recaudación y vamos a tener que empezar a endeudarnos, no solamente para la inversión en infraestructura, sino también para los gastos corrientes. Obviamente, esta segunda alternativa, que podría ser muy atractiva para no tener que aumentar impuestos, va a hacer que la dinámica de la deuda pública sea explosiva, sea insostenible, que aumente de una manera muy pero muy rápida, de un nivel de 25% que vamos a estar ahora a probablemente llegar rápidamente a 40-45% en muy pocos años. Y eso obviamente tiene una serie de condicionantes. Si Paraguay empieza a aumentar su nivel de deuda, hace que la tasa de interés para el Paraguay empiece a aumentar. Si el riesgo aumenta, también aumenta la tasa de interés y eso obviamente encarece el crédito para todos, para las empresas, para las personas y finalmente hace que el acceso al capital, al financiamiento sea mucho más costoso. Esta situación ha generado también un debate muy pero muy importante, tanto en los segmentos técnicos, académicos, como también en los segmentos políticos, la necesidad de hacer reformas. Hemos insistido en reiteradas oportunidades, tanto Carlos como yo, en este espacio y en otros espacios, la necesidad de que el Estado paraguayo pase a través de una profunda reforma que haga que los servicios públicos, la salud, la educación, la seguridad, sean mucho más eficientes. Esa reforma no significa achicar el empleo, no significa achicar el Estado, significa hacer más eficiente al Estado. Que el Estado salga de algunas actividades, pero que pueda tener mayor presencia en otras actividades. ¿Y a qué nos referimos mayor presencia? Nosotros sabemos que esta situación está poniendo hoy en el centro del debate el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud Pública, la salud pública en general. Este nivel de recursos que está recibiendo aparentemente de manera extraordinaria el sector de salud probablemente va a ser ya un nivel de recursos de manera permanente. Todos los años vamos a tener que destinar este mismo nivel y ir creciendo en lo que va a ser los recursos que se tienen que destinar a la salud pública. Lo mismo también en una gran reforma que requiere la educación en el Paraguay y probablemente lo mismo en materia de seguridad. Entonces, creo que es fundamental que en estas circunstancias, en estas condiciones que estamos viviendo, se lleven adelante estas grandes reformas. Pero también tenemos que ser conscientes que estas reformas van a tener beneficios en el mediano y largo plazo y todavía tenemos que resolver problemas del corto plazo. Y acá tenemos que concentrar la mayor cantidad de la energía, tanto del sector público como del sector privado. Se han tomado medidas muy importantes, tanto por el lado del Banco Central
como del ámbito legislativo con la ley de emergencia. Creo que hoy la mayor tarea y el mayor debate tiene que estar en el campo de la ejecución de estas medidas, en el campo de la comunicación. Creo que el gran debate que tiene hoy, o el gran desafío que tiene hoy el gobierno, es poder comunicar de una manera clara, transparente, a toda la sociedad, a todos los agentes económicos, cómo se van a ir implementando programas como Putubo, Ñangarecó, programas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, el Fondo de Garantía de Depósito, que se ha capitalizado de manera importante, pero tenemos que ver que todas estas medidas que han tenido un acompañamiento político por parte del Parlamento pasen ahora a una fase de implementación y que aparte haya una comunicación sobre cómo se van avanzando en cada una de estas medidas. Finalmente, compartir ya lo que son nuestras proyecciones. Estamos estimando en base a la información, y nuevamente esto va cambiando semana a semana. Creemos que el PIB podría experimentar una caída entre el 3 y 3,5%. Como se dan cuenta, nuestra visión es un poco más negativa que la que ha mostrado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y obviamente esto toma en consideración elementos microeconómicos más locales de Paraguay sobre lo que está ocurriendo en nuestra economía, agregando un tema que es un motivo de gran preocupación, que Carlos lo mencionó de manera tangencial, pero creo que también amerita una mención, es que uno de los factores económicos que teníamos mucha esperanza que tenga una recuperación en este año 2020 sea la generación de energía. Creo que todos estamos viendo las noticias que el cauce del río Paraná está en niveles históricamente bajos, y esto obviamente ha llevado a que la generación de energía también esté sufriendo de manera importante. Entonces esto también va a tener un impacto negativo sobre la generación económica en este año 2020. Entonces eso está llevando que la economía tenga una contracción muy importante. Va a ser la contracción más importante probablemente en cerca de 25 años de la economía paraguaya. La inflación creemos que se va a mantener en torno al 3%, y con un déficit fiscal, como lo habíamos mencionado, cercano al 6%. En cuanto al tipo de cambio, como Carlos mostró, el guaraní ha sido probablemente la moneda que menos se ha devaluado con respecto al dólar. Estimamos que va a estar muy cercano a los niveles que ya está actualmente, una devaluación un poco mayor hacia fin de año, pero no debería ir cambios muy importantes, principalmente porque vemos que del lado de las exportaciones Paraguay va a continuar con un ritmo de exportación, principalmente por el lado del sector agrícola, que va a tener una buena cosecha de los productos agrícolas de Paraguay, y por otro lado la demanda interna va a hacer que el nivel de importaciones caiga de manera dramática, como lo hemos visto por los datos de las importaciones de aduanas. Así que en este momento, siendo mediados de abril, no nos animamos siquiera a hacer un pronóstico de lo que puede ser el 2021. Creemos que el horizonte es muy incierto. Sí creemos que va a requerir un esfuerzo enorme, literalmente sangre, sudor y lágrimas por parte de todos los paraguayos, pero no queremos irnos sin antes dejar un mensaje de optimismo. Creemos que el Paraguay tiene la capacidad, los paraguayos tenemos la capacidad de poder recuperarnos de esta crisis. Esta crisis no puede pasar en vano. Tenemos que utilizarlo como una gran oportunidad para de alguna manera utilizarlo como un punto de inflexión. Así como varios momentos de la historia en el Paraguay, momentos difíciles, significaban un punto de inflexión, y a partir de ahí los paraguayos pudimos sentar bases para un crecimiento y un desarrollo en el campo político, económico y social. Creo que esta pandemia tiene que llevarnos primero a reflexionar de las debilidades que tenemos como país y trabajar de manera decidida sobre cada una de estas. Creo que en materia de salud estamos viendo que nuestro sistema no está preparado, tenemos que prepararlo mejor, va a requerir una reforma importante. La seguridad social también es un tema fundamental, central, ese esquema que Carlos mostraba en el caso de Estados Unidos, que hay 17 millones de americanos que están recibiendo un subsidio, un seguro de desempleo, es a lo que tenemos que apuntar, que el 100% de los paraguayos tengan un seguro de desempleo, para cuando tengamos que volver a vivir una situación como esta, o simplemente alguna crisis económica que afecta a algún sector, estos impactos económicos no tengan que afectar a la clase trabajadora, que es siempre la más afectada. Finalmente quiero compartir con ustedes algunos números sobre las personas que nos han estado siguiendo a través de las diferentes redes. Tengo cerca de 1000 personas
tanto entre YouTube, Facebook, más cerca de unos 1000 espectadores que estamos viendo desde plataformas digitales, más todas aquellas que nos están mirando a través de Canal Gen. Así que con esto terminamos y abrimos. ¿Tenemos algunas preguntas, Carlos? Tenemos algunas preguntas que nos gustaría responder a las personas que nos han pedido a través de las redes. Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos están viendo por las plataformas o por Canal Gen. Un par de preguntas. Tenemos 14 minutos como antes de terminar esto. La primera te hago, que tiene tu cara, Santi. El uso de reservas internacionales ha sido propuesto como una medida para atacar algunos problemas económicos, la falta de créditos. ¿Cómo ven eso? ¿En qué se diferencia esta propuesta de otras que hemos escuchado en el pasado, como el caso de Odebrecht? Sí, a ver, yo creo que esta situación de crisis obviamente lleva a que la creatividad no tenga límites, ¿verdad? Y muchas veces nos preocupamos como primer medida de dónde sacar recursos, ¿verdad? Dónde podemos ver recursos para poder financiar esto que está teniendo un impacto económico, ¿verdad? Y el tema del uso de las reservas no es un tema nuevo. En el pasado han habido planteamientos de muy alto nivel, estoy hablando de gobiernos anteriores, casi ya una década atrás, donde se había planteado el uso de reservas internacionales para poder financiar proyectos de inversión o otro tipo de programas sociales, ¿verdad? Y yo creo que esto es un ejercicio que nunca tenemos que cansar de explicar, ¿verdad? Las reservas internacionales no es el ahorro del Paraguay, no es el ahorro de los paraguayos que está ahí como una reserva para que se pueda usar en momentos de crisis. Una parte importante de las reservas son depósitos del público, ese encaje legal que yo le había mencionado, ¿verdad? Cuando los bancos reciben los depósitos, una parte de esos depósitos queda en el Banco Central, forman parte de las reservas internacionales. Otra parte importante son depósitos del sector público, ¿verdad? Los depósitos que tiene la Administración Central forma parte también de las reservas internacionales. Y el otro componente también muy importante de las reservas son los activos del Banco Central que están respaldando todos los guaraníes que están en el mercado. Esa ecuación de tener dólares que respalden a los guaraníes es lo que permite que el guaraní haya sido muy estable históricamente, a diferencia de otros países, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de Argentina y el extremo, por supuesto, el caso de Venezuela. Si Paraguay fuese a utilizar las reservas internacionales y nadie cuestiona la urgencia y la necesidad que tenemos, estaríamos sembrando la semilla de la destrucción de la misma economía paraguaya de aquí para adelante. Cuando hoy el problema de Paraguay no es de dónde conseguir los recursos, Paraguay tiene la capacidad de poder endeudarse a nivel internacional, lo que tenemos que estar seguros es que ese endeudamiento vaya realmente a aquellos que más necesitan y no sea simplemente generar una deuda para poder beneficiar a personas de los niveles de ingresos más altos. Así que creo que esto es un tema de constante debate. De hecho, hay un proyecto en el Congreso que ha sido presentado por algunos parlamentarios, crear una figura de un fondo de garantía adicional al que hoy ya está constituido, que tiene la capacidad de dar una garantía a créditos por cerca de $1.000 millones. Además de eso, quieren ampliar un fondo de garantía con cerca de $2.500 millones con dinero que vendrían de las reservas internacionales, lo cual yo particularmente, y Carlos también lo ha hecho público a través de un artículo que escribió esta semana, que sería no solamente no recomendable, sino que sería una muy mala idea, ¿verdad? Y creemos que en esto es importante hablar con la crudeza de esto, en el sentido de que en base a las medidas que tomemos hoy y cuidadosamente preparemos una salida, la recuperación va a ser muy rápida. Si nosotros tomamos malas decisiones, acá podemos enfrentarnos a una crisis que puede llevar años, sino décadas en el Paraguay. Y en el caso de Odebrecht, bueno, yo en eso obviamente ya lo hemos hablado también, Paraguay no ha utilizado figuras que sí se han utilizado en otros países para el financiamiento de infraestructura, dando como garantía las reservas internacionales, que fue el caso de Odebrecht que se utilizó en otros países. Paraguay ya en el año 2013 rechazó, porque fue un planteamiento en ese momento que se pueda financiar obras de infraestructura, dejando como garantía las reservas internacionales. Paraguay rechazó esa modalidad y de hecho esa fue la razón por la cual esa empresa Odebrecht y otras empresas brasileras no entraron a financiar obras de infraestructura en el Paraguay.
Sí, coincido con tu apreciación, de hecho está reflejado en el artículo que me tocó escribir, apareció el día de ayer. Solamente para recordar, no fue solamente el caso de Brecht, sino en una situación de recesión económica que era el año 2012 en el gobierno Lugo, también se había diseñado un plan de reactivación basado justamente en el uso de las reservas internacionales y se había rechazado. O sea, me pareció muy bien que se haya rechazado en ese entonces y ahora, evidentemente, si uno es racional a lo largo del tiempo, debería rechazar igualmente. Pero sí, coincide y la mayor parte de los argumentos que diste también están en mi artículo y básicamente el título lo define como es la idea, una muy mala idea. Vayamos a la segunda pregunta, que es para la parte fiscal. El gobierno se encuentra diseñando su plan de recuperación para el día después. Hoy anunció el ministro eso. ¿Será que el mismo va a estar basado en una política monetaria de tasas de interés bajas y con la fiscal dando énfasis a los gastos de capital? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Y esto va unido a una pregunta también que habla, ¿existe un margen para implementar políticas públicas en caso que la cuarentena persista? Empiezo yo, que ya te volaste ya los 5 minutos tuyos. Mira, básicamente estamos caminando una delgada línea porque sí teníamos mucho espacio de política, pero nos fuimos consumiendo este espacio de política. ¿Qué quiere decir eso? Y estuvimos haciendo todo lo que nos dejaba el buen trabajo que habíamos hecho anteriormente. Nos endeudamos por 1.600 millones, se hicieron todas estas movidas en términos de tasa de interés, en términos de regulaciones en el sistema financiero. Entonces, tenemos espacio para seguir para adelante un poco más, pero cada vez tenemos que ser conscientes que el espacio es menor. Yo creo que existe todavía posibilidades de ser necesario, de continuar recurriendo al endeudamiento externo o interno, pero cada vez el espacio va a ser más estrecho. En términos de política fiscal, ahí yo creo que esa estrechez que estamos teniendo de a poco subraya la necesidad de ir cortando mucho más agresivamente los gastos improductivos que todavía tenemos a cacharratas. Y hubo mucho debate en términos de lo que era, por ejemplo, el uso de royalties y demás. De ser necesario, hay que volver a presentar esa ley en el cual los royalties tienen que ir a la administración central de tal manera a hacer frente a los mayores gastos que va a implicar la prolongación de la cuarentena, porque no podemos simplemente estar endeudándonos para hacer frente a las necesidades sanitarias y económicas de una mayor cuarentena. En cuanto al día después, y lo mismo, o sea, ya gastamos mucho, nos endeudamos mucho, vamos a tener que seguir gastando en salud porque eso es algo irreversible, no podemos nosotros empezar a revertir los gastos de salud. Eso va a implicar subir los gastos corrientes, va a implicar también por el grado de endeudamiento que tenemos mayor gasto en intereses, que ya lo mencionaste, esto ya va a ser algo más permanente. Entonces eso va consumiendo el espacio fiscal. Hay que ver y reevaluar si vamos a poder seguir con el ritmo de gasto de capital para ese entonces, porque evidentemente nos gustaría que sirva como política contracíclica, pero el espacio fiscal cada vez es menor. Y de hecho, para el día después tenemos que pensar cómo vamos a pagar la cuenta, ya lo dijiste, así que te dejo a vos esa parte. Y ahí también nosotros muchas veces hablamos de la importancia de la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Como si fuese algo muy abstracto. En realidad, nosotros tenemos que entender que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente para que la economía pueda crecer. Yo creo que Paraguay ha hecho muy bien históricamente en esa estabilidad macroeconómica que ha permitido tener una inflación baja y estable y un nivel de deuda que ha también llevado a las tasas de interés de una manera pero muy baja. Ahora, cuando perdemos eso, y yo creo que haciendo un poco el paralelismo con la salud, ¿verdad? Uno no la valora hasta que la pierde. Hoy nos estamos dando cuenta cuán importante es tener un buen sistema de salud pública. Hoy, cuando estamos enfrentando este nivel de crisis y de pandemia que nos pone a todos en el mismo barco. Acá no es una cuestión del segmento de ingresos altos, medios o bajos. Todos estamos
ante este riesgo. Hoy si nos contagiamos tenemos las mismas probabilidades de morirnos, sean personas de ingresos altos, medios o bajos. Entonces eso tiene que llevarnos a reflexionar sobre la importancia de tener un sólido sistema de salud pública, un diseño de salud pública que nos permita poder enfrentar riesgos como el que estamos viviendo. Lo mismo debería llevarnos a reflexionar sobre los esquemas de política económica. Nosotros hemos avanzado en esa estabilidad macroeconómica, no perdámosla. No hay que perderla. ¿Por qué? Y voy a dar simplemente dos ejemplos. ¿Por qué es importante una inflación baja y estable? Y yo mencioné ya esto al comienzo. La inflación es el impuesto más injusto. Si tenemos una inflación alta, eso le afecta principalmente al asalariado, le afecta principalmente a aquel de ingresos bajos. El que tiene un ingreso alto, el empresario, el que tiene una capacidad de ajustarse a una inflación más alta, tiene herramientas financieras. Sin embargo, el asalariado no pierde el valor adquisitivo de su dinero de manera muy rápida. Entonces la inflación es muy injusta hacia los segmentos de ingresos bajos. Y lo mismo pasa con la política fiscal. Si nosotros decimos vamos a aumentar el endeudamiento, eso eventualmente va a llevar a que las tasas de interés de la deuda pública vayan a aumentar. ¿Y qué significa eso? Que todas las tasas de interés en la economía paraguaya van a aumentar. ¿Y qué significa eso para las personas? Obviamente, el que tiene capital, el que tiene inversiones se va a beneficiar porque esas inversiones van a tener una rentabilidad más alta. Pero sin embargo, el asalariado, el cuentapropista que tiene que sacar un crédito para financiar absolutamente todo, va a tener que enfrentarse a costos más altos. Entonces la inestabilidad macroeconómica, la inestabilidad política es muy perjudicial para aquellos de ingresos más bajos. Por eso nosotros insistimos, es importante que se puedan implementar medidas prudentes, razonables y muy agresivas a esos sectores de ingresos más bajos. Pero también tenemos que ser muy conscientes que alguien va a tener que pagar y no le tiremos el costo más alto a aquellos sectores más vulnerables el día de mañana. Hablaste de tasa de interés y tengo dos preguntas. Se nota, uno es de un prestamista y el otro es de un ahorrista. El primero es si el Banco Central bajó las tasas de interés, ¿por qué esto no está llegando a los consumidores? Las tasas de interés siguen siendo altas, inclusive más caras. Y la otra, que probablemente es un ahorrista, mirando desde la perspectiva que las empresas necesitarán capital y el riesgo sería mayor, ¿se podría esperar un aumento de tasas pasivas en los próximos meses? Voy a mencionar yo primero la transmisión, o sea, ¿por qué si vemos que bajó la tasa de interés del Banco Central, esto no se traslada hacia los créditos? Y esto se da principalmente por la incertidumbre que hay hoy en el mercado. Hoy estamos enfrentados a una disyuntiva, entonces, como lo había mencionado, los bancos finalmente son entidades intermediarias, reciben depósitos del público y esos depósitos convierten en préstamos. Entonces hoy las instituciones, y acá en un concepto muy amplio, ¿verdad? No solamente banco, financiera, también entran las cooperativas, hoy tienen que tener toda la liquidez disponible porque saben que los niveles de ingresos de todas las personas van a empezar a disminuir, las ventas están disminuyendo. Entonces los depositantes van a necesitar sus propios recursos. Entonces olvidemos lo que sacan créditos. Pensemos todavía en aquellos que tienen algún tipo de recursos, ellos van a necesitar utilizar, entonces el banco tiene que dejar disponible. Entonces la cuestión de la reducción de tasa es principalmente la incertidumbre de no saber cuál va a ser el nivel de utilización de esos depósitos. Por eso medidas como la que anunció el Banco Central de ayer, donde dice, aparte de todas las herramientas de liquidez, yo estoy dispuesto de manera totalmente extraordinaria, y esto es totalmente heterodoxo en cuanto a la política del Banco Central, estoy dispuesto a comprar cartera de los bancos. Eso es como dar créditos directos a los bancos para que los bancos tengan toda la liquidez disponible para poder devolver depósitos a esos depositantes, pero también poder dar mayores créditos. Entonces creo que eso eventualmente debería también tener que llevar las tasas a niveles más bajos. Pero tenemos que ser conscientes. El Banco Central, el gobierno toma medidas, finalmente son las instituciones financieras, la gran mayoría privadas, que tienen que tomar las decisiones. Y ahí es donde entran herramientas como la banca pública, el Banco Nacional de Fomento y la Agencia Financiera de Fomento, para poder generar tasas de interés que sean tasas de interés más bajas para las personas. No, de hecho está también el Fondo de Garantía para las pequeñas y medianas empresas, que básicamente va a hacer de que
crédito fluya más rápido, porque acá hay dos problemas, es la cantidad de crédito que podamos tener y el precio al cual ese crédito se va a ir. Entonces acá se están tomando medidas para que la cantidad de crédito fluya y también de que el precio sea el menor posible, porque también se está poniendo, digamos, ese fondo de garantía que va a hacer que el crédito fluya y al mismo tiempo se tiene una gran liquidez que va a hacer que el precio de ese crédito baje. Se instaló recién o se quitó el decreto reglamentario recién este lunes, así que esperemos que en las próximas semanas ya vaya fluyendo mucho más tranquilamente todo ese fondeo que existe ahora en los bancos privados hacia las empresas que son las que finalmente necesitan en este momento. Y en términos de la otra para el ahorrista, realmente con toda la cantidad de liquidez que hay en este momento, yo no creo que por un buen tiempo tengamos una suba en la tasa de interés, a menos de que la inflación se dispare, y eso es algo que no lo vemos en el horizonte. Como dijimos, en las proyecciones tenemos una proyección de inflación de solo 3% y eso está inclusive por debajo de lo que es la meta del Banco Central. No vemos sorpresas inflacionarias que lleven a una rápida reversión de la política monetaria, o sea, a una suba de la tasa. Entonces yo creo que esto de tasa de interés baja, tasas pasivas bajas, va a permanecer por un buen tiempo. Sí, ahí es importante mencionar eso, Carlos. Al comienzo había mostrado todos los países han disminuido la tasa de interés de política monetaria. Hoy no se espera de que esas tasas vayan a aumentarse en el mediano plazo. O sea, vamos a ver un escenario de meses, sino años, con tasas de interés bajas, y eso obviamente va a depender del ritmo de la recuperación económica. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a ver mayor certidumbre? Y esa certidumbre va a hacer que empiezan a fluir más los créditos. Y probablemente cuando empezamos a ver una salida a esta situación de distanciamiento social. Hoy tenemos que preocuparnos qué tan rápido podemos resolver la situación de salud pública, qué tan rápido podemos ir liberando algunas actividades económicas sin poner en riesgo un efecto de contagio masivo, y que esas actividades económicas también se vayan regularizando. Eso va a llevar todavía probablemente una semana, y eso va a permitir también que haya mayor certidumbre sobre la recuperación, y ahí va a fluir bastante mejor el crédito. Perfecto, terminamos, Santi. Terminamos, nos pasamos 3 minutos, pero realmente pues quiero agradecerles a todos y recordarles que esta presentación está disponible en la página de basanomics.com.pi. Ahí van a poder descargar esta presentación y las anteriores que hemos hecho. Si quieren revisar un poco lo que habíamos dicho ya en diciembre del año pasado, comparar un poco con las proyecciones actuales. Obviamente el escenario cambió de manera dramática. Y nuevamente agradecerle a todos los que nos han acompañado en esta edición digital. La idea es poder actualizar en las próximas semanas con una nueva versión digital del Basanomics para poder transmitir, compartir un poco cómo se va desarrollando el ámbito económico para una salida lo más rápida posible, y dejando un mensaje claramente para mí de optimismo, ¿verdad? De que usemos esto como una oportunidad, hagamos los ajustes, hagamos los cambios en los diferentes niveles, en el nivel político, económico, social, de que creo que nos refresquemos un poco todos sobre la importancia de estar unidos, tanto la familia, la sociedad, que fomentemos la solidaridad. Hay muchos paraguayos que están pasando muy pero muy mal en este momento, y creo que es importante entender que estamos todos juntos en este barco. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Son momentos difíciles, como dije anteriormente, pero de nuevo, recordar lo de Gandhi. Calma, calma en estos momentos. La tormenta va a pasar. Creo que estamos preparados para eso a nivel económico, por lo menos. No puedo decir desde el punto de vista sanitario, no es mi área de expertise. Pero desde el punto de vista económico creo que somos de los países más preparados para pasar esta tormenta. Y de nuevo, reiterarles que todos pongamos el hombro, que todos nos quedemos en la casa y colaboremos con el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.